Aquel navalcarnero recio, pequeño y sobrio, oriundo de las tierras más viejas de Castilla, vive hoy a 31 kilómetros de Madrid, despertando hacia un nuevo futuro. El pasado se conserva. Su historia, su real historia, aún se encuentra entre sus calles, la plaza, los escudos, su gran iglesia, aquella que es catedral, y entre los vetustos manuscritos que conserva, precioso legado cultural envidiable por otros muchos pueblos. Las primeras noticias históricas y certeras sobre Navalcarnero llevan la fecha de 1579 y son las declaraciones que Bartolomé Gutiérrez, Pedro Correas y Gabriel Hernández, vecinos del lugar, hacen por orden del rey Felipe II, y en las que se dice: se llama este lugar Navalcarnero y no ha tenido jamás otro nombre después que se fundó. Llamóse Navalcarnero porque era montuosa esta tierra, y perdióse a un pastor un carnero y preguntó si habíase hallado, y se respondió que en Nava se había hallado. Por esta razón se llamó Navalcarnero, por tal que por nombre llamamos junto Navalcarnero. Navalcarnero es aldea y jurisdicción de la ciudad de Segovia en el siglo XVI. Cae dentro del reino de Toledo entre la Villa de Madrid y San Martín de Valdeiglesias. El escudo de Navalcarnero tiene las armas de su majestad y las de la ciudad de Segovia, por ser aldea de su jurisdicción. En el siglo XVII se le incorporó la corona real. Parece que fueron tres vecinos de Segovia, Juan Villar, Pedro Navas y Martín Mediano, los que empezaron a construir en terrenos de su propiedad, llamados La Perdiguera y Navalcarnero, terrenos que hoy ocupa el arrabal llamado Los Castines, con los barrios de San José y Las Cuevas. Aquel Navalcarnero sería el viejo, el que, según un pastor que perdió un carnero y lo encontró en Nava, se llamó Navalcarnero. Aquellos tres pastores tuvieron la enemistad de don Gonzalo Chacón, quien alegó derechos sobre los terrenos y llegó a derribar parte de la iglesia y algunas casas, lo que dio lugar a un pleito del que resultó una carta de amparo de los Reyes Católicos en octubre de 1500 a favor de los nuevos fundadores. Los monarcas despacharon provisión en 1503 para que la ciudad de Segovia nombrase los alcaldes del nuevo lugar, que en poco tiempo adquirió gran extensión, avecinándose en él numerosos hidalgos castellanos. De aquí los blasones y escudos de armas que a cada paso se ven en las fachadas de los edificios, como la casa de los Lara y la de Sebastián Muñoz, pintor de cámara del rey Carlos II. En 1617 contaba Navalcarnero con 500 vecinos, cuando se emancipó de Segovia y tomó el título de villa, que años después fue escenario de un acontecimiento singular. La boda de Felipe IV con su sobrina, una niña de apenas 15 años, Mariana de Austria, hija del emperador Fernando III, y de María, hermana del monarca español. Mariana hizo su entrada en Navalcarnero el 6 de octubre de 1649 y tuvo gran recibimiento entre arcos de follaje con versos alusivos, luminarias, fuegos artificiales y danzas al estilo del país. El recibimiento dispensado a su futura esposa. Antes había marchado a media legua del pueblo, vestido de incógnito, para ver pasar a la que habría de ser su mujer, y partiendo luego a galope a Navalcarnero para recibirla, acompañado de toda la corte. Es muy posible que entre los cortesanos y acompañantes estuviera el pintor del rey y gran amigo Diego Velázquez, quien desde 1646 era ayuda de cámara con oficio. El matrimonio por poderes se habían ya celebrado en Viena en noviembre de 1648, y el rey, que nunca salió de España, estuvo representado por el conde de Lumiares. En Navalcarnero tuvieron lugar el 7 de octubre de 1649 las velaciones y misa nupcial, oficiando el cardenal arzobispo de Toledo, don Baltasar Moscoso y Sandoval. La fiesta terminó con fuegos de artificio y una corrida de toros a las que tan aficionado era el rey. Los reyes salieron de Navalcarnero, después de oír misa en la capilla de la Concepción de la iglesia parroquial, la mañana del 9 de octubre, marchando a El Escorial. En el archivo parroquial de Navalcarnero,
y en el libro número 3, en el que figuran las inscripciones matrimoniales hechas entre 1647 y 1676, no puede encontrarse, la hoja correspondiente está arrancada, la que atestiguaba la real boda. Aún se conservan por disposición del municipio 4 lápidas de piedra con el escudo de armas reales que entonces se colocaron en la portada del presbítero Ollero para conmemorar el acontecimiento. Se encuentran en la calle Felipe IV y dicen así: Ad perpetuam rei memoriam. Palacio Real y casa honorífica del licenciado Miguel González Ollero, clérigo, presbítero, y de Catalina Brunete, su madre, donde se casó y celebró sus reales bodas el rey don Felipe IV el Grande, nuestro señor, con su sobrina doña Mariana de Austria, hija del rey don Fernando, tercero de este nombre, emperador de romanos y rey de Hungría, y doña María de Austria en 7 días del mes de octubre de 1649. A toda casa aventaja esta mansión peregrina, que de la perla más fina es por su dicha la caja. Aunque corto es el espacio que ves de esta casa toda, al gran Filipo en su boda le sirvió de noble palacio. Aquí quedaron unidas, sin temer infeliz suerte, 2 vidas que hasta la muerte en una serán 2 vidas. Ilustre le considero al dueño que en ella vive, que de tal sol luz recibe la dicha grande de Ollero. El rey, con motivo de su boda, le otorgó el título de Villa Real de Navalcarnero. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la villa de Navalcarnero va despertando y pareciéndose más a los tiempos actuales. Madoz, en su diccionario geográfico, da una completa síntesis de lo que es la villa en 1649. Es partido judicial de entrada en la provincia y audiencia territorial de Madrid, diócesis de Toledo. Se compone de 24 ayuntamientos. Situado al oeste de la provincia, es de clima frío en lo general, reinando mucho los aires del norte, aunque también se experimentan otros varios y se padecen tercianas, fiebres, en diferentes pueblos, siendo la mayor parte sanos por su excelente posición. Limita al norte con el partido judicial de Colmenar Viejo, al este los de Madrid y Getafe, al sur Escalona, Toledo, y al oeste el mismo Escalona y San Martín de Valdeiglesias, extendiéndose 6 leguas de norte a sur y 8 de este a oeste. Había en Navalcarnero, según el censo existente en 1649, 728 vecinos, 3.158 almas, 323 contribuyentes, un alcalde, un teniente de alcalde, 8 corregidores, un síndico y 7 suplentes. No había ningún alcalde pedáneo. Se contaban 215 jóvenes alistados en el ejército entre 18 y 25 años de edad. La riqueza imponible era de 351 reales y 21 maravedíes por habitante. Tenía 650 casas, la mayor parte de tierra y de mala construcción, distribuidas en calles de trazado bastante regular. Aún funcionaba en esta fecha el Hospital de San Pedro para enfermos pobres. Carnero está dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. En una primera aproximación al conjunto exterior, puede parecer existe desfase cronológico entre la Torre Mudéjar y el resto de la construcción, que puede parecer muy posterior. No hay, sin embargo, tal desfase y todo se hizo al tiempo, aunque pudiera pensarse que la torre es muy anterior al año 1500. El parroquial es uno de los templos más bellos, dignos y mejor decorados de la zona, adscrito a esa arquitectura que se inició en el Renacimiento y muy cercano a lo toledano, región donde estilísticamente se puede enclavar el edificio por su aparejo y tipo de ábside, y sobre todo por la espléndida torre mudéjar ya citada. Se debió comenzar todo el conjunto entre 1520 y 1530, aunque se tiene noticia de que un regidor de la villa, llamado Alonso de Arreo, famoso entre los comuneros que pelearon en Villalara, arengó en la puerta de la iglesia a los hombres reclutados en el lugar y que llevó a la lucha. Es posible que dicha puerta fuera la de un primitivo templo de materiales muy... La entrada normal a la iglesia es lateral, por la nave sur, y desde ella se contempla la amplitud de la iglesia. En su interior, que es de 3 naves, tiene enormes columnas de sillería de base gótica. Sus cubiertas son variadas: casquete esférico en el ábside, cúpula elíptica sobre 4 arcos torales en el crucero. Las naves laterales tienen el cielo raso, mientras la nave central está cubierta con bóveda de medio cañón rebajada y con lunetos.
La torre mudéjar tiene en su primer cuerpo, al nivel de la iglesia, una cubierta de terceletes gótica decorada con un friso policromado. A partir del crucero hay 3 tramos sostenidos por pequeñas columnillas de arranque también gótico y de piedra y arcos de medio punto con decoración más renaciente. En el ángulo sureste se halla una dependencia que en su día fue la primitiva sacristía, construida en el siglo XVI y cuyos muros han quedado tapados por la construcción de la nueva sacristía ya en este siglo. Las obras de la iglesia duraron todo el siglo XVI para elevar la fábrica, el siglo siguiente para la decoración y la capilla de la Concepción. Durante el siglo XVIII se hicieron algunas reformas y por fin las últimas obras debieron ser las de la entrada principal, ya en pleno neoclasicismo, a fines del siglo. Está situada en el ángulo noroeste de la iglesia. Firme y esbelta, recuerda como todas las de su estilo alminares de mezquitas. La estructura más tipificada es la de un macho central y escalera en torno sobre bovedillas de tradición islámica, también de ladrillo. Cabe pensar que al comenzar la construcción de la nueva iglesia, ante la necesidad de convocar el culto religioso en una iglesia apenas improvisada, se decidiera realizar una torre íntegramente de ladrillo, por la rapidez con que esta clase de construcciones se levanta y la proximidad a Toledo, donde abundaban los buenos alarices mudéjares. Se trata de una torre bellísima y airosa, de gran altura, que sobresale por encima de la misma iglesia y de la capilla real. Tiene 4 cuerpos con decoración típicamente mudéjar, todo de ladrillo. Su interior es muy simplificado. No tiene bovedillas en saledizo ni el macho central, siendo las paredes muy gruesas. Su decoración es de arquillos entrelazados y dientes de pez. El alero del último cuerpo es de piedra. A la torre se accede desde el interior de la iglesia por una puerta situada en una tribuna. La capilla de la Inmaculada Concepción se halla situada en el muro norte de la iglesia parroquial. Fue pagada totalmente por la cofradía que lleva su nombre. Se denomina Real Capilla por el acontecimiento ya señalado que tuvo lugar el 7 de octubre de 1649, el matrimonio de Felipe IV y Mariana de Austria. La construcción de esta capilla debió comenzar hacia 1619 y la obra estuvo a cargo del maestro Juan Martín, luego sustituido por Bernardo García de Encabo. En 1644 se puso el sagrario en la capilla, que debía estar ya terminada en lo sustancial. La inscripción de la entrada confirma esta fecha. Es una capilla lujosa, ricamente embellecida, dominando en ella la gran cúpula. Su planta es cuadrada, con una gran cúpula semicircular sobre 4 pechinas triangulares, gran tambor y esbelta linterna rematada en el chapitel. Sobre el alzado de la capilla, e inmediatamente inferior al tambor, hay 4 huecos termales rematados en balcón, 2 abiertos y 2 ciegos. El interior de la capilla tiene bellísimos elementos de arte y decoración. El altar, con su gradería y frontal de plata repujada, obra de Agustín Serrano, fechada en 1738, y retablo barroco, obra de José de la Torre, contratada en 1660, colocado 3 años después. Este retablo es un bello ejemplar del tipo camarín, abierto, con decoración a ambas caras, concebido para albergar una imagen exenta. La parte posterior, con su sagrario, está también habilitado para poder decir misa. La parroquia de Navalcarnero quedaría vinculada a la Compañía de Jesús, luego que el primer párroco, don Juan Bautista de Madrid, resignó el curato tras 19 años de ejercicio, pidiendo a su santidad Pío IV lo uniese a un colegio casa de jesuitas que había de fundarse en Navalcarnero. Accedió el Papa y despachó bulas de unión con carga de fundar la casa o colegio con 3 sacerdotes y 3 hermanos que se sustentasen de las rentas del curato, el cual quedó vinculado en el superior de la compañía, con el total gobierno de la parroquia y su plena incorporación al nuevo colegio. Esto provocó gran disgusto en el pueblo, sobre todo por lo que suponía la medida en cuanto a pérdida de rentas parroquiales, situación esta última que se modificó en bula posterior. Se instalaron los jesuitas en Navalcarnero en 1564, tomando posesión de la parroquia el doctor Martín Hernández y teniendo como iglesia propia la parroquial. El pueblo, sin embargo, quería cura propio y solicitó se fundara una ayuda de parroquia en la ermita de San José. Los jesuitas se opusieron y la situación permaneció invariable hasta 1767, en que con la expulsión de la compañía por Carlos III se extingue su intervención en Navalcarnero, sin que al regreso pretendieran los jesuitas volver sobre sus antiguos derechos. Ya el clero era nombrado por el arzobispado de Toledo y perteneciendo al arciprestazgo de Escalona,
hasta que a fines del 19 se creó el Obispado de Madrid-Alcalá y Navalcarnero adquirió categoría de arciprestazgo. Navalcarnero fue siempre un pueblo muy religioso. Eran numerosas las ermitas y humilladeros que existían, siendo de destacar entre las primeras las de San José, de la Soledad, de San Juan, la de San Sebastián, San Roque y San Cosme y San Damián. Aparte varios humilladeros que se levantaban junto a los caminos o en las calles. El de la Cruz Verde, Cruz de los Margaritones y la de los Castines, los Cardeñas y la del Mendo, además de un vía crucis que había en el camino del Calvario. Esta es la ermita de San Juan Bautista Extramuros, única de la que existe documentación en los archivos parroquial y en el de protocolos de Madrid. La referencia que se conserva en uno de los libros de visitas de esta ermita de San Juan Bautista data del año 1737, y en ella se señala la licencia concedida el año anterior para reedificar la ermita en el mismo sitio ocupado por otra anterior en estado ruinoso. En la imagen, la ermita de San Roque, hoy abandonada. En 1849 pertenecía a don Juan Rivera, pintor de cámara de su majestad, noticia que da como cierta Madoz en su ya citado diccionario geográfico, pero de la que cabe dudar ante la ausencia del oportuno expediente personal en el archivo del Palacio Real de Madrid. Si es del todo cierto que Rivera la reedificó y embelleció, colocando en ella cuadros pintados por él mismo y por su hijo, Carlos Luis Rivera, pintor de cámara honorario de Isabel II en 1846. La plaza del pueblo se denomina Plaza de Segovia, nombre en el que perdura el origen de aquel Navalcarnero viejo. Es una de esas plazas madrileñas que aún conserva todo su sabor castellano, aunque reformada inevitablemente en los últimos tiempos. En ella se debieron lidiar toros dentro de los festejos con motivo de la boda de Felipe IV y Mariana de Austria. En uno de sus lados se encuentra la casa consistorial, que fue reedificada en 1839 y tenía un elegante salón de sesiones con aceptable decoración. En la fachada principal llamaba la atención el escudo de armas de la villa, que representaba el acueducto de Segovia, pintado al fresco por Juan Rivera. Contenía el ayuntamiento la cárcel celular, construida en 1880, única de este género en los pueblos de la provincia de Madrid. En la actualidad aún conserva esta plaza algunos de sus soportales de vieja madera. En el archivo parroquial se encuentran muy bien conservados manuscritos de indudable valor dentro de una amplia documentación que durante más de 400 años se ha generado por motivos eclesiásticos en la parroquial. Junto a otros libros se conserva una copia íntegra del testamento de Andrés Muñoz, el Viejo, de 1620, y otra de un documento del Papa Clemente X, en 1673. En conjunto son unos 200 los manuscritos del archivo parroquial. El actual escudo de Navalcarnero está compuesto por partes iguales del escudo de España y del acueducto de Segovia, recordando así la tierra de su primitivo origen. Sobre él, la corona real, pues desde la boda de Felipe IV, con Mariana de Austria, es Villa Real, según privilegio del propio rey. Aquel Navalcarnero del año 1934, del cual existe toda una reglamentación impresa en Guadalajara en el mismo año, ha pasado de tener 3.500 habitantes en el censo de 1849 a los 8.000 según censo de 1976. De otro lado, ha experimentado un sensible crecimiento industrial y de medios docentes, además de un notable incremento en sus comunicaciones con las comarcas cercanas y la propia capital de la provincia. Son notas de avance material de un pueblo joven que alberga por contraste valiosas muestras artístico-históricas que enriquecen el conjunto cultural de la provincia de Madrid.
mata. Anda con ella, vamos, que tú te la
En Barcelona se ha celebrado la primera parte de las pruebas finales del tercer concurso nacional de danzas y coros de la sección femenina de Falange. Constituyeron una magnífica manifestación de nuestro arte folclórico. He aquí el grupo de Navalcarnero, Madrid, clasificado en la primera categoría.